Siempre que uno amplía la red, tiene más redes donde caer, porque finalmente uno en la vida cae muchas veces y lo que te sujeta es esa red de personas. Así como en alguna época estuvo de moda los stickers, y había muchos stickers que eran me suicido, aquí me tiro para abajo. Stickers que uno decía como, wow, también uno tiene que saber cómo se están comunicando, qué es lo que está pasando. Ahora yo aquí de mamá, no de psicóloga, pero yo obviamente fui a preguntarle a mi hijo así como, oye, el corazón negro, el corazón... Y me dijo, mamá, no es tan así. Todas las emociones son bienvenidas si nos dicen algo, ¿sí? Creo que la culpa no hay que mirarla con tanto así como hay que sentirse culpable. Creo que la culpa te invita a mirar que quizás qué es lo que está faltando. Si a mi hija le gusta el baile, vamos, como trata. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confía en tu Poder. Y hoy estoy muy contenta porque una amiga acaba de lanzar su nuevo libro, que ya se los voy a mostrar, y tengo la suerte de tenerla aquí en pleno lanzamiento para hablar de la adolescencia. Si bien todavía yo no he llegado a esta etapa, ya estoy viendo amigas que la están sufriendo. Y me pasó después de ver la película de Netflix, bueno, Adolescencia, que dije, acá tenemos que, ¿cómo lo podemos hacer para prevenir y no llegar a ese punto? ¿O qué podemos hacer hoy mismo como para poder... ¿cuál sería la palabra? Como mitigar y en el fondo prevenir de manera de no tener que llegar a ese nivel. Para eso tengo a mi querida José La Cámara. Hola, José. Hola, honrada de estar aquí. Sí, feliz. Habíamos hablado desde que la José estaba en Estados Unidos, de cuándo era el mejor momento, y después llegamos y dijimos no, cuando salga esta guagua, porque literalmente los hijos son como una guagua. Sí, tengo más libros guagua que hijos. Oye, sí, y además que yo estuve en tu primer podcast. Sí, Al principio. De hecho, eres la única invitada que se ha repetido. La única, debo decirlo. Porque yo siempre trato de traer, en el fondo, voces nuevas para que puedan conocer y aprender de distintos temas. Y, si no me equivoco, fue como en el capítulo 3. Sí, de los primeros. Sí, de los primeros que hablamos sobre el síndrome del impostor, de ser suficiente. Justo tú estabas sacando, no sé si fue el libro Soy Suficiente o Abrázate. Yo creo que era Soy Suficiente, más cerca de Soy Suficiente. Sí, fue como en ese donde hablamos, claro, como del diálogo mental, hablamos del síndrome de la impostora, como más en temas de mujeres. Sí. Y yo quiero saber ahí cómo ha sido tu transición y tu camino para empezar ahora a hablar. Bueno, tienes un libro, El Más Conectados, que a mí me encantó, pero es que es sobre todo como para crianza, yo siento, de niños más chicos. Que a mí me encantó y me sirvió un montón. Lo leí, me acuerdo, fue el primero que leí. Fue el tuyo. primero, 2020. Salió en pandemia. Y yo siento que esta adolescencia viene a ser como la colita o la continuación, de cierta forma, de Más Conectado. Entonces me encantaría que contaras cómo ha sido este camino, cómo nació este libro, que lo voy a estar mostrando. Ahí dime, Gonza, ¿en qué cámara eres? Oye, no, camino, yo siempre digo que los libros los escribo un poco desde las crisis vitales que uno tiene. No sé si a ti te pasó, ¿no? Sí, de hecho estoy media nerviosa, sí, porque ahora va a salir el mío y yo digo, oye, tanta crisis existencial que hubo en ese libro. Sí, yo creo que viene mucho de la voz interna que uno se repite como en la cabeza buscando respuestas. Y ya cuando uno las ha masticado mucho es como ya, la quiero poner en un lugar para que quede para más gente. Entonces, Más Conectados, que fue el primero, nació en mi época de mamá treintañera todavía, con niños más chicos, de ir a buscar como qué mamá quiero ser, dónde encuentro las respuestas y entender que no existe esta mamá perfecta. Fue todo muy desde mi crisis. Y después vino Soy Suficiente, que creo que también tiene que ver conmigo, con empezar a atreverme más, haber saltado más hacia como esas cosas que me daban nervios. Y después Abrázate, que es el que salió el año pasado, habla mucho de la amabilidad y cómo nos tratamos. Entonces es como me atreví y después de atreverme, en vez de latigarme cuando me equivocaba, era como no, ahora tengo que trabajar mi voz interna. Entonces nace Abrázate y ahora Adolescencia nace porque estoy yo en esa época. Pues. Mis hijos ya crecieron, son adolescentes. ¿Qué edad tienen? La chica tiene 12, está ahí camino directo. De ahí está el de 15, sí, y después uno que cumple 18.
Ya, o sea, está ahí en plena etapa. Estoy en pleno, sí. ¿Y qué opinan ellos de este libro? ¿Qué opinan ahí de Oye, de hecho, se lo dediqué a mi tercer hijo, o sea, al más grande, que era el único que no le había dedicado libro. Y me dijo, ya, pues mamá, ¿cuándo me voy a dedicar un libro? Así que está dedicado a Mateo, que es mi hijo más grande. Y nada, están felices. Mi hijo adolescente, intenté hacer un podcast, pero quedó en la idea. Pero él me promueve mucho y me encanta. Le encanta la psicología, así que me apaña. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y yo quiero saber, José, en el fondo, ¿cómo llegaste a empezar a hablar? O sea, una cosa es tu vivencia, en el fondo, que ya estás ahí con 3 niños adolescentes. ¿Y qué fue lo que viste afuera que dijiste esto? En verdad, lo que he aprendido, lo que he investigado, lo tengo que compartir porque hoy es más necesario que nunca. Sí. Bueno, fueron varias cosas. Primero, soy psicóloga de adolescentes, trabajo con adolescentes hace más de 15, 20 años, también con mucho papá de adolescente, doy mucha charla en colegios y específicamente la Sole Gruner me invitó a hablar de adolescencia a Viva Plus y tuve que escribir hartos guiones, tuve que hacer el estudio antes y dije, bueno, esto hay que transformarlo en un libro, un poco desde toda mi carrera. Yo creo que mi carrera se ha basado en acompañar a adolescentes. Hoy día tengo un equipo que le derivo mucho y también vemos mucho adolescentes. Y porque hoy día está difícil, los adolescentes, hoy día la salud mental está en picada para muchos, pero creo que para los adolescentes se ve más acentuado. Y están pasando muchas cosas y creo que los papás, si bien sabemos y nos informamos, creo que todo es transmitido desde un lugar del miedo. Tú hablabas de la serie de Adolescencia, que en verdad no sé si existe algún papá que no haya quedado devastado después de ver... Sí, me lo decís y te juro que yo quedé como... Me costó verla, me Sí. costó. Devastado porque además termina con esa frase y esa cosa como de pude haber hecho más, y creo que quien no se ha puesto en ese lugar de pude haber hecho más. Y desde ese lugar uno se remueve mucho desde el miedo. Y yo creo que como papás, cuando funcionamos desde el miedo, tendemos a hacer dos cosas. Uno, ser muy restrictivos, muy controladores y tratar de manejar todo lo que nuestros hijos estén viviendo. Y eso hace que nuestros hijos se alejen, que se rompa un poco la relación. Y la otra opción es simplemente tapar el sol con un dedo y decir, no, esto a mi hijo no le pasa. Y como no acercarte a ese lugar que te da nervio. Entonces creo que justo este libro lo que trato es no nos acerquemos al miedo, porque creo que desde ahí no funciona, sino que acerquémonos a este lugar más amable, entender que la adolescencia es una etapa y que también podemos enamorarnos de esta etapa. Cada vez que decimos que es difícil, también la terminamos transformando en algo muy difícil y una mochila mucho más pesada. Entonces trato de alivianar un poco. Perdón. De hecho, algo que me llama la atención es que yo, comida que voy, o lugar que voy, me dicen, ya, ¿cuánto tienen tus niños? Yo les digo, no, 4, 2, 1. O sea, en verdad estoy agotada de niños chicos. Y todo el mundo me dice, uff, niño chico, problema chico. Niño grande, problema grande. Y yo, que yo ya estoy esperando dormir de corrido, porque todavía no me resulta. No vas a dormir. Digo, chuta, ¿cuáles son los problemas grandes? Pero sí me llama la atención que es como lo que todo el mundo te dice y de cierta forma igual te van precondicionando para una etapa que se viene, en mi caso, más adelante, pero que yo ya digo, ay, ¿cómo será? Como que nervio. O sea, sí, es que lo que pasa es que efectivamente, niños chicos, los problemas son más chicos en términos de que son más logística, uno está cansado, necesita dormir. Y niño grande yo diría más que problema grande es que es un mundo distinto. Y yo creo que como padres nos toca adaptarnos a esta nueva manera. Es como que uno creo que se tiene que volver a redescubrir como papá, porque eso que te funcionaba cuando eran chicos ya no te funciona en la adolescencia. Y hay que volver a construir ese vínculo que me permita llegar a ese adolescente, conversar, que me abra la puerta, que me cuente cosas. Y si nos ponemos en ese lugar de papás de niños chicos, uno como que dice y hacen. Es como tú tienes que hacer lo que yo digo porque básicamente soy tu papá. Y eso en la adolescencia deja de funcionar. Los adolescentes nos siguen y confían en nosotros cuando ven una voz que es coherente, cuando ven una voz que es cercana, cuando ven una voz que está ahí en los errores, que permite el error. Claro. Entonces es como volver a redescubrirte para ir a enfrentar esos problemas que no dirías quizás que son más grandes, pero sí que son distintos, son diferentes. Y a mí me encantó que dijiste como algo clave, como hacer que nos cuenten las cosas. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a alguien que quiere que su
hijo se empiece a abrir con ella o con él y que en el fondo empiece a contarte sus cosas? Creo que son dos cosas. Uno, que bueno que sea mamá de niños chicos, y si hay gente viendo lo que tiene hijos chicos, creo que la comunicación es algo que se trabaja desde que somos o sea, desde que los niños son muy chicos. Si vivimos en una casa en donde no nos sentamos a comer en familia, donde no hay espacios en donde nos sentamos con nuestros hijos, es difícil pensar que a los 14 se va a dar eso porque le ponga más intención. Se puede cambiar, sí, pero va a costar más. Entonces, sí tener conciencia de que eso que hago cuando son chicos es algo que se cultiva y que obviamente ayuda cuando ya llegan a la adolescencia. Y obviamente todo se basa, o sea, la comunicación aparece desde la conexión, desde el crear ambientes en donde yo salga con mi hijo, en donde no simplemente sea el Uber, ¿sí? Porque nos toca como mamá adolescente ser el Uber, es como, bueno, Claro. ¿cómo hago que ese Uber sea distinto? ¿Cómo lo invito a cosas que a él le gusten? ¿Cómo yo también me meto en su mundo? Yo siempre el otro día daba una charla y yo decía, a mí no me gustaba la Fórmula 1, mi hijo empezó a ver la Fórmula 1 porque a mi papá le gustaba mucho y yo dije, bueno, esta es la mía, tengo que ver la Fórmula 1, vi toda la serie y hoy día mi hijo mayor me dice, mamá, veamos la Fórmula 1 y es como un momento de los dos en donde los dos nos acostamos en la cama, vemos la Fórmula 1, comentamos, entonces todo eso es conexión, entonces si quiero que mi hijo me hable de su mundo interno y de lo profundo, necesito primero construir esa parte, que es el día a día, es lo cotidiano, es el tiempo. El tiempo. Ahí hay El tiempo. El tiempo. Yo creo que ahí tocaste un gran tema, porque en el fondo, también en este momento que hay tantas cosas que uno quiere desarrollarse profesionalmente, que está como también tenéis en el fondo múltiples responsabilidades, múltiples roles. ¿Cómo tú crees o cómo uno debería hacer esa administración del tiempo? ¿O cómo uno debería saber si realmente está haciendo poco tiempo, mucho tiempo? Y también manejarlo con la culpabilidad, pero yo creo que lo que tú dijiste de la serie, al final siempre queda la sensación cuando pasa algo de qué podría haber hecho distinto, si yo hubiese dedicado más tiempo, si yo me hubiese dado cuenta de esto antes. Y al final todo eso nos conecta como con la culpa. Sí, eso me encantaría como preguntarte. Sí, dos cosas. Uno, que bueno, creo que la culpa, creo que todas las emociones son bienvenidas si nos dicen algo, ¿sí? Creo que la culpa no hay que mirarla con tanto así como, hay que sentirse culpable. Creo que la culpa te invita a mirar que quizás qué es lo que está faltando, ¿sí? O al menos mirarlo, como pensarlo, darle una segunda vuelta. Así que si hay culpa, es bienvenida y está bueno porque uno mira también qué es lo que está pasando. Y con respecto al tiempo, voy a decir algo que no es políticamente correcto quizás, pero yo soy una convencida de que no existe el tiempo de calidad y que el tiempo es solo tiempo. Y que obviamente la conexión emocional con nuestros hijos ocurre en ese tiempo cotidiano, diario, en el que estoy en la casa, ¿sí? Y aquí no me refiero a cantidad de tiempo, obviamente que mientras más estemos mejor, y eso es una realidad, pero también el cómo estoy, ¿sí? O sea, si voy a estar en mi casa y vamos a tener una comida familiar y voy a estar mirando el celular o respondiendo WhatsApp, eso no es estar, ¿sí? Entonces, primero es cómo estoy y cuánto estoy, ¿sí? Yo creo que son las dos variables que uno tiene que conjugar. Obviamente necesitamos trabajar, las mujeres también, a mí me gusta trabajar, pero también es como, bueno, y entonces cuando estoy, ¿cómo estoy? ¿Sí? Pero no olvidarse que igual la cantidad es importante. Yo no creo que si le doy más tiempo de calidad, entonces puedo darle menos tiempo, ¿sí? Y esto es lo mismo que en la pareja. Si yo tengo una pareja y tengo un matrimonio, estoy casada y quiero que esa relación tenga fondo y tenga conexión, no saco nada con salir a comer una vez al mes a un restaurante súper bonito y hacer una actividad o una dinámica y ponernos profundos si yo en el día a día no conecto. ¿Sí? Si yo en el día a día no me tomo un minuto para estar 20 minutos con mi pareja y preguntarle cómo está, cómo llegó de la pega, cómo está su día, con los hijos es lo mismo. Uno piensa que con los hijos como es como biológica la conexión, como que pasa desde lo biológico, y no es así, ¿sí? Igual necesitamos tiempo. ¿Y cómo uno lo hace como para repartirse entre los distintos hijos? Porque también es distinto, porque tal vez tienes uno en la adolescencia, otro más chico, otro... ¿Cómo tú ahí recomendáis cómo darse tiempo con cada uno?
O sea, el ideal de los ideales sería como darse 10 minutos, 20 minutos de estar con cada uno, que cada uno tenga su espacio, ¿sí? Yo no sé si todos los días, pero yo sí tengo el espacio con mi hijo mayor, que es esto de la Fórmula 1, con la chiquitita, todas las noches vemos algo que nos gusta a las dos, con el de al medio vemos el fútbol. Es como, ¿dónde voy a ir a buscar con esa persona ese minuto del día? Yo sé que el tiempo además es muy como que todo el mundo, es como un tema medio que genera media roncha, pero yo siempre digo, como si tú abres, ¿cuánto estás viendo el celular? Si tú veis tu tiempo en pantalla, yo te aseguro que no es menos de 2 horas, ¿sí? El promedio son 3, 4, ¿ya? Entonces, si uno dice, bueno, si esas 2 horas, si 10 minutos se la dedico a cada hijo en el día, ya es tiempo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, es que son tiempos muertos, que estoy aquí, veo el celular. Bueno, pero con los hijos a veces también tenemos tiempos muertos. ¿Sí? También estamos en la casa. Tú, el turno, Son cosas que van pasando en el día a día y ahí también podemos conectar, estar con ellos, preguntarles cómo les ha ido. Ayer uno de mis hijos llegó más como contento y le dije, ¿estás más contento? Sí, hoy día tuve un buen día. Como son pequeñas señales que cuando estoy más conectada puedo abrir ese espacio. Y a veces estamos tan en el piloto automático que estamos haciendo la comida, pero al mismo tiempo estamos viendo el WhatsApp y entonces los hijos están dando vueltas. Es como detenerse un poco más. Y allí te preguntaría, porque tocaste un tema súper clave, que es en el fondo los celulares, las redes sociales, como parte también de este tiempo en pantalla. ¿Qué sientes que son los principales riesgos que estamos teniendo hoy día con los celulares y nuestros hijos? O sea, los celulares vinieron a cambiar el mundo y hay estudios que está demostrado que la salud mental empeora desde el año 2011, que es cuando entran las redes sociales. Aumentan en un 200% la depresión, la ansiedad, incluso... ¿200%? 200%. Heavy. Sí. Entonces yo creo que hay que asumir que el celular es algo que nos cuesta y nos cuesta a todos, ¿sí? A mí me da risa porque muchas veces es como, ya, pero ¿cómo hago que el adolescente suelte el celular? Y es como, oh, ¿cuánto lo soltáis tú? ¿Cuánto uno lo pone al lado? De hecho, muchas veces mi hijo es como, ya, pues mamá, y es como que es heavy, hasta a mí me cuesta. Entonces creo que todos tenemos que tener conciencia de que es una gestión que nos cuesta a todos. Y sin duda creo que es uno de los factores que hace que la adolescencia hoy día esté pasando por un momento más difícil, ¿sí? Jonathan Haidt, en su último libro que se llama Generación Ansiosa, habla de 3 cosas fundamentales que han pasado para que los adolescentes estén como estén, más ansiosos, más deprimidos. Uno es el mundo digital, otro es la sobreprotección de los papás, que estamos muy encima, y otros son las exigencias a las que se ven expuestos. Entonces, son 3 pilares que sí efectivamente impactan en la salud mental que tienen nuestros adolescentes hoy día. ¿Y cómo tú abordarías cada uno de esos puntos? El tema de las redes sociales, bueno, administrarlo, hablar con los hijos, tener conciencia de cuánto mi hijo está el tiempo en pantalla, abrir, como en una comida familiar, abrir el tema y decir, a ver, ya, ¿cuánto estamos nosotros? Y incluso uno, verlo al frente de los hijos como, uy, yo 4, uy, mamá, yo 4,5, uy, ya, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cuánto vamos a disminuirlo? ¿Cómo podemos disminuirlo? Yo creo que los adolescentes, incluso más que nosotros, están más conscientes de que tienen que reducirlo. Hay aplicaciones hoy día que bloquean el celular para que los hijos puedan estudiar y hay adolescentes que usan esas aplicaciones, mucho más que los adultos. Entonces, gestionar eso como en familia también hace que, oye, acá estamos todos en el mismo barco. A todos nos cuesta la gestión, ¿sí? Con respecto a las redes sociales, bueno, podría hablarte una hora de qué hacer con las redes sociales, pero creo que sí hay que acompañar a los hijos en la entrega como del aparato y de las redes sociales. Ojalá no tuvieran redes sociales hasta los 13, 14 años, que es en teoría cuando debería, o sea, cuando está la edad para tenerlas. Pero incluso ahí a nosotros nos cuesta también el cómo estamos en el mundo digital. Entonces, más que yo creo que muchas veces hablamos de cuándo le entregamos el celular y yo creo que acá lo central es cómo les entregamos el celular, cómo los seguimos acompañando en esa entrega de celular. Porque en verdad, nuestros hijos y los adolescentes no tienen criterio para manejar ese celular, así como a nosotros nos cuesta. Claro. ¿Y qué tanto control tú crees que debería haber de parte de los papás? O sea, como ya le creas, porque obviamente después ya todo el curso tiene Instagram o todo el curso tiene TikTok. Ya, de nuevo, la palabra no es control. Yo creo que lo que hay que hacer es acompañar, ¿sí? Creo que es vital acompañar en la entrega. Creo que uno tiene que saber
qué es lo que postean, a quién están siguiendo. Hay que mirar qué pasa en los ¿Y cómo DM. sabes eso? O sea, te tenés que meter en el fondo. Es que yo cuando entrego el celular, yo hablo con mis hijos que la entrega del celular el primer año y medio va a ser acompañada. Y que no es para castigarlos, controlarlos, es para ayudarlos a gestionar eso que ocurre en el celular. Que son conversaciones sin filtro, que te mandan cosas. Hoy día, en verdad, la pornografía parte a los 10 años. Tu hijo de 10 años ya vio pornografía. Y esa es la realidad. Entonces, no es como cuándo le entrego el celular o cómo lo controlo. Y si no lo ve en su celular, lo va a ver en el celular del amigo. Entonces, es mucho más profundo. Es que hay que acompañar, hay que saber qué les llegó, cómo se sintieron con eso que les llegó. Es estar sentado y darse el tiempo de conversar qué es eso que está ocurriendo en redes sociales, que es un mundo paralelo y que un poco es lo que muestra la serie. La serie lo que muestra habla del incel, de todo lo que está pasando, de cómo hablan los adolescentes, y nos abre a nosotros un mundo que es como, wow, no sabía. Lo heavy, claro, que me pasó en la serie es como cuando tú, que estás metido igual en el mundo digital, te das cuenta que hay códigos que no entiendes. Y como que ahí dices como, porque en el fondo, en la escena, como cuando estaban viendo el los comentarios con el emoticón, o sea, uno no tenía idea que, bueno, hay cosas, no sé, cuando dicen el corazón amarillo, Sí. hay cosas que hay emoticones con los que uno se siente más cómodo, que usa más, pero hay todo un lenguaje. A mí eso fue lo que me dio más susto de la película. Absolutamente. Como... Entonces, por eso ahora yo aquí de mamá, no de psicóloga, pero yo obviamente fui a preguntarle a mi hijo, así como, oye, el corazón negro, el corazón... Y me dijo, mamá, no es tan así. Yo creo que obviamente la serie está inserta en la cultura inglesa, que es distinta a la chilena, pero efectivamente hay códigos, hay cosas que ocurren. Los hombres a través de Instagram sí se mandan pornografía, desde los 11 años si es que tienen Instagram. Entonces... creo que no mirar eso y hacer como que no existe, creo que ese es el error, o decir, ya, voy a controlar, o no, el tiempo en pantalla tiene que ser 1 hora. Es que, comadre, si esa 1 hora está viendo porno, ese control no sirve. Por eso, en vez de control, creo que hay que es compañía, obviamente también con algo de control. O sea, ojalá que el tiempo en pantalla no sea excesivo, que tu hijo salga, que vaya a la plaza, que ande en bicicleta. Hoy día los adolescentes salen menos. ¿Sí? Hay menos consumo de alcohol y drogas. Uno diría, de drogas ¿qué? también. ¿En serio? Exacto, yo tenía entendido que había menos consumo de alcohol, pero pensaba que había Lo más. que pasa es que hoy día hay más consumo de ansiolíticos. ¿Sí? Ese es el consumo que hay más. Entonces, son jóvenes que están más hacia adentro, más en su pieza, con mucho más miedo a la interacción, a salir. Y si bien acá yo creo que Chile y la cultura latina es mucho más de salir y de pasarlo bien, yo que estuve viviendo en Estados Unidos 8 meses, es impactante. Los adolescentes están mucho más cerrados, mucho más aislados. Entonces, y yo creo que igual uno camina un poco hacia dónde va. Entonces hay que tratar de sacarlos un poco del celular y uno también hacer ese trabajo, ¿sí? Como salgamos, vamos, tomémonos un café. Entonces implica un trabajo mucho más activo por parte de uno como papá, porque obviamente es más fácil que esté ahí y uno está haciendo las 1000 cosas y bueno, está viendo el celular ya. Pero implica, obvio, estar mucho más ahí sentada, ver, acompañar y sacarlo del mundo digital. Claro. Igual poner reglas. Yo en mi casa, por ejemplo, no hay Play ni juegos de lunes a jueves. Y esa regla la tengo desde que el Play entró a mi casa en, no sé, segundo o tercero básico. ¿Y qué hacer? Porque en el fondo yo igual me quedé pensando con lo que tú decís. Oye, yo tengo un hijo de 4. O sea, si tú decís que a los 10 están viendo porno, yo con esta cuestión me tocan 5 años, 6 años. ¿Qué consejos darías como para, no sé, mamás de niños de 10 años, que en el fondo igual son niños, son chicos, como que todavía yo diría que es preadolescencia, todavía no entran en esta etapa, y que tú ya sabís, porque lo que decís tú, no está en tú ver el celular, está en los amigos, en el video, en la novedad, y también en el fondo cómo empiezan a abordar la sexualidad, porque si empiezan a ver cuestiones que son totalmente fuera de la realidad o exacerbadas, también lo normal después van a encontrar que no tiene gracia. Po. O sea, bueno, uno de los grandes problemas hoy día del exceso de pornografía es que los adolescentes no están pudiendo sentir placer sexual con relaciones sexuales que son las normales, que no es porno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es? O sea, siempre es más o menos el mismo consejo, es construir una relación en donde tú puedas hablar de estos temas y con respecto a la sexualidad siempre es hablar, porque el tema además es tabú. Entonces,
cuando uno se sienta con el hijo y le pregunta, ¿qué estás viendo? ¿Te ha llegado algo que te incomode? ¿Has visto cosas que quizás no son adecuadas, que te han puesto incómodo? Es una pregunta que abre a que el otro te pueda decir, ¿sí? Pero hay que hablar, porque los jóvenes reciben cosas, ¿sí? Así como en alguna época estuvo de moda los stickers, y había muchos stickers que eran me suicido, aquí me tiro para abajo, stickers que uno decía como, wow, también uno tiene que saber cómo se están comunicando, qué es lo que está pasando, y cómo se sienten ellos con eso. Oye, y también te iba a preguntar, como con todo este tema de las redes sociales, y no solo redes sociales, también me imagino los grupos de WhatsApp, en el fondo, como esta digitalización de los grupos. ¿Cómo está todo el tema de, no sé, de que te excluyan, no te excluyan? Porque en el fondo, antes, claro, era social y tú te dabas cuenta si tú estabas quedando un poco excluida, veías si tenías que cambiar algo o a qué grupo eras más afín. De cierta forma, hoy día hay muchas cosas que suceden igual, me imagino, pero de forma subterránea. Sí. Y eso inseguriza mucho más. Hay cosas que tal vez no te enteráis, fiestas que no sabíais que existían o no te invitaron. Me imagino que como que todo eso se ve exacerbado también versus tal vez como cuando yo estaba en el colegio. Em, ¿Qué recomendaciones darías tú en ese, o cómo poder acompañar a la niñita o al niñito que en el fondo, oye, hubo un carrete, no lo invitaron, no se enteró, no está en el grupo de WhatsApp, o lo sacaron del grupo de WhatsApp, que son cosas que antes no pasaban? Ya, tal vez no te invitaban, decir, Uno bueno, no se enteraba. uno no se enteraba. No había sufrimiento porque no te enterabas. Claro, pero ahora te enteráis de la foto por Instagram. Sí, po. Todos postean la cuestión. Tú te das Sí. cuenta que te quedaste fuera. No te enteraste ni siquiera, o tal vez te sacaron de un grupo y la frustración O de que te sea, saquen de un o grupo. sea, primero pensar que eso no afecta, imposible. A tu hijo le va a afectar y yo creo que ahí como mamá uno tiene que asumir que va a tocar acompañar en una época que es dura y que nos va a tocar a todas. Porque pasan épocas, porque los adolescentes cambian de amigos, porque es una temática y sin duda es muchísimo más brutal. O sea, hoy día es brutal porque además cuando digo a través del celular, no estoy mirando al otro, entonces a veces digo cosas que no diría en persona, ¿sí? Algo que quizás es súper bueno decirle a los adolescentes como filtro, es como se lo dirías en persona, y lo otro es tratar de siempre intencionar que vayan a decir en persona, ir a conversar esos temas mirando al otro, que no ocurra vía digital. Yo tengo muchos pacientes adolescentes que me dicen, no, bueno, sí, es que me peleé con mi pololo, y yo como, ya, pero ¿cómo te peleaste? O sea, ¿hablaste o fue por WhatsApp? No, no, por WhatsApp. O sea, para ellos hablar, no hay diferencia entre hablar por WhatsApp y hablar como cara a cara, y la mayoría de las veces, cuando uno habla por WhatsApp, como yo no le pongo la entonación, como yo no le pongo el gesto, puedo leerlo como yo quiera. Claro. Entonces, obviamente acentúa mucho más conflictiva social. Y cómo acompañar, yo creo que siempre hay que, a los adolescentes, ojalá, como incentivarlos a que tengan muchas más cosas. O sea, si le gusta el fútbol, meterlo a cosas de fútbol, la guitarra, que tengan, que amplíen un poco su red. Yo creo que siempre que uno amplía la red, tiene más redes donde caer, porque finalmente uno en la vida cae muchas veces y lo que te sujeta es esa red de personas, y no es esa red social, ¿sí? Entonces, ¿cómo incentivamos personas, vínculos en donde ellos se puedan sentir seguros, queridos? Y bueno, si no pasó acá, me va a frustrar, me va a doler, acompañar en ese sufrimiento, pero también tengo otros lugares donde mirarme y decir, bueno, aquí sí funciono, sí tengo amigos, sí soy visto. Sí, bueno, y heavy, porque ahí uno vuelve de nuevo a uno de los ítems que tú habías dicho, que era la sobreexigencia también, porque de repente tú decís, oye, a mí también me llama la atención, como en fútbol, es como meter a los niños, ya, no, sí, está metido en fútbol, en tenis, en no sé qué, en no sé cuánto. Los días que tiene que estudiar, al final muchos se terminan quedando en el colegio hasta la hora. O sea, ahí viene otro tema, porque después tú decís, oye, que uno se vuelve un Uber, o sea, pasa Es paseando una todos los exigencia para uno lugares. también. Y también una exigencia en los niños también, yo siento, porque al final tenéis que jugar tenis, tenéis que jugar, ¿o Depende. no? Es que depende, pues, porque depende como, a ver, si tu hijo es súper deportista y le encanta hacer deporte y en verdad en el colegio como que le cuesta, ¿ya? Y él quiere quedarse todos los días y llega a las 6 de la tarde, probablemente va a tener menos tiempo y va a quedar un poquito trasquilado el tema de la nota. Entonces, como bueno, como yo como papá,
suelto un poco eso en pos de su bienestar que está en el deporte, ¿sí? Yo creo que la exigencia viene cuando exigimos hacer todo bien, ¿sí? O voy a meter a mi hijo que juegue fútbol porque no le gusta el fútbol. No, es como, haz que tu hijo amplíe todo eso que le gusta, todo eso que le sale bien, en todo eso donde tiene sus talentos, porque ahí es donde uno brilla, Tal ¿cierto? cual. Y donde me segurizo. Entonces, dale para allá, Claro. y ahí no hay exigencia porque lo hago con disfrute. Si a mi hija le gusta el baile, vamos, como trata. Ahora, si le sale difícil matemática, no juega fútbol y le gusta la música, pero tú lo metías a taller de matemática 2 veces a la semana y fútbol 2 veces a la semana para que aprenda a jugar fútbol y además sea seco en matemáticas, es como sí, po, es una exigencia. Entonces, vamos a mirar dónde como brillan nuestros hijos, dónde están sus talentos para poder potenciar eso y ampliarlo, porque desde ahí es desde donde uno se agarra. Sin duda. O sea, yo creo que como que le diste en el clavo, pero también creo que está en la dificultad de cuál es ese punto de equilibrio entre potenciar, sobre todo cuando son chicos, entre fortalecer lo que ya es bueno o ir potenciando el que es el talón de Aquiles, porque en el fondo tú decís ya. Y pasa también como Esto también es adultos, controversial cuando lo digo, Sí. así que está bien que me lo digas, es súper controversial. Pero como- esto también pasa en los adultos. O sea, tú decís, oye, ya, si yo soy muy buena en esto, ya, me puedo enfocar mucho en esto, pero si también soy muy mala en esto y no lo mejoro un poquitito, tal vez tengo que hacer demasiado acá para poder compensar esto. Tal vez, ¿cómo tú manejas eso o cómo recomendarías manejarlo en los niños en el fondo? Si potenciar 100% lo bueno o de repente también, oye, dar espacio para potenciar lo bueno, pero también las cosas que no... Sí, igual tú dijiste una palabrita que hace toda la diferencia, dijiste mejorar un poco. Es muy distinto mejorar un poco a tratar de que eso que me cuesta pase a hacerlo mejor, ¿sí? Entonces es como, sí puedo poner el ojo en que mejore un poco, pero teniendo en cuenta que va a llegar, que tiene quizá, que le cuesta más. No sé, yo soy pésima para las matemáticas y por mucho que me hubieran enseñado 25.000 horas a la semana, probablemente, porque mi mente no es matemática, mi mente es mucho más humanista. Entonces es como, está bien, ¿puedo mejorar un poco? Sí. ¿Puedo entender lo básico? Sí, pero no me exijáis ser una ingeniera. ¿Sí? Es como tener conciencia de cuánto, porque además en lo que me cuesta me frustro. Y en eso empieza mi autodiálogo negativo de no Tal soy cual. buena para nada, yo no sirvo, soy tonta, versus el otro. Entonces es como, yo siempre he pensado que creo que hay que mirar lo que hay y potenciar lo que hay y lo que cuesta, trabajarlo, pero no matarse. O sea, veamos dónde, porque la energía no es infinita, el tiempo no es infinito e ilimitado. Entonces, ¿dónde quiero poner mis huevos? ¿Sí? ¿Dónde quiero cultivar? ¿Qué quiero cultivar? Y creo que en nuestros hijos es súper importante eso también. Sepo. No, o sea, sin duda. Porque yo creo que al final también, cuando te esfuerzas demasiado por ser alguien que al final no es, o cultivar talentos que no son los tuyos, ese diálogo mental te queda como tatuado, como que después estás estudiando, pero después tampoco te va tan bien en la universidad o no te gusta y te sientes como empiezas a vivir una vida que no es tanto la tuya. Como yo siento que ese es el gran problema cuando uno realmente reprime o lo hace como de cierta forma como más o invalidando los talentos también o no reconociéndolo o desvalorizando como no, sí, no, pero a las comunicaciones no, o Sí, po. el arte, que generalmente pasa más con las carreras artísticas Sí. o de comunicaciones que son como más... pero a nadie le pasa con las matemáticas, como No, que pues, todos tratan claro, de que... obvio, ingeniero ahí, bien. Sí, pues es el desafío. Oye, y te iba a preguntar, como hablábamos antes del bullying, voy a dejar acá para que... ¿Cómo lo hago para que...? Ay, que se vea el libro. Voy a poner aquí al lado de las maravillas Aglaya, que es nuestro... Mira, lo voy a poner. Oye, sí, hay un olor exquisito. Me sabéis que lo voy a poner ahí. Sí, aprovecho de darle las gracias a nuestro tremendo auspiciador Aglaya, marca que amo con la vida, que fue como mi primera guagua creativa y que siento que nos está apañando en este proyecto para invitarnos a reconectar y a potenciarnos y a brillar desde nuestra autenticidad. Así que lo máximo Aglaya. ¿Y con qué olor estamos ahora? Ahora estamos con el olor a Aglaya, de hecho. Está muy rico. Sí. Yo lo tengo en mi casa. ¿El Aglaya? Sí. Ah, maravilloso. Amo, Sí. amo. De hecho, espérate.
Saben que te tenía uno de me regalo, pero encanta. este es el Vitalidad que Ya. pensé para ti. Qué rico, gracias. Me encanta, los amo. En serio. Qué bueno, me alegro mucho. Em, Volviendo a lo que dices tú de volvernos como padres factores protectores. Me encantaría que explicara ahí un poco El término. el término. Sí, pues sí, porque yo sé que para psicólogos se entiende perfecto, pero para el resto de los mortales... Está perfecto. Factor protector es como... Lo que pasa es que los factores protectores son los que hacen que uno de la dificultad salga fortalecido. Entonces hay muchos factores protectores, ¿sí? El factor protector puede ser efectivamente la espiritualidad, puede ser el deporte, ¿sí? Hay muchos factores protectores que podemos desarrollar en nuestro día a día, pero está súper comprobado que la familia es el factor protector como por excelencia, que es esa red que finalmente te protege, te ayuda, y te hace estar en el mundo desde un lugar más amable, más cariñoso, sabiendo que tengo dónde llegar, que me puedo equivocar, que no necesito de ser de cierta manera para ser querido, de que hay un cariño y un amor incondicional. Entonces, ser factor protector es eso, es cómo me transformo yo como mamá en una mamá, si queréis decirle vitamina, o en una mamá protectora, ¿sí? Protectora sin ser sobreprotectora, protectora entendiendo el concepto como un lugar en donde mi hijo puede venir y sentirse seguro. Amo, me encanta, me encanta, me encanta. Y yo creo que ahí me surge otra pregunta, que es cómo uno sabe si está siendo sobreprotectora. ¿Cuál es ese línea? Porque en el fondo uno quiere estar presente, uno quiere estar informada, uno quiere estar ahí atenta al... Ahí. Claro, como... ¿cómo uno... ¿Cuál sería esa línea delgada en que tú dices, oye, no, uno está siendo sobreprotectora o al revés, uno está siendo... Sí, primero, bueno, a ver, saber que todos caemos en la parte sobreprotectora. O sea, obviamente yo he pasado por sobreproteger y de mirarme y decir, uy, no, échate un poquito para atrás. Claro. Yo creo que la sobreprotección, sobre todo, se gatilla cuando tenemos miedo como papás. Y creo que el miedo, cuando más se gatilla, es cuando pensamos en que nuestro hijo puede sufrir. ¿Ya? Creo que como seres humanos le tenemos infinito miedo al sufrimiento y le hemos quitado esa tremenda potencia creadora y de crecimiento que tiene el sufrimiento. Entonces muchas veces funcionamos desde ese lugar, como para que mi hijo no sufra. De hecho, este libro en algún minuto yo pensé ponerle, quiero que mi hijo sea feliz, entre comillas, porque creo que es una frase que nos entrampa. ¿Sí? En ese lugar, desde quiero que mi hijo sea feliz, hago todo para que no se frustre, voy corriendo a dejarle el trabajo para que no se saque un 1, voy corriendo a buscarla a la fiesta si se siente un poquito sola, o le digo que no vaya, o yo la acompaño, o yo hago por ella. Entonces creo que ese lugar en donde nos paramos a veces como no quiero que mi hijo sufra o solo quiero que sea feliz, es como, es que tu hijo tiene que ser feliz, pero va a ser feliz en la medida que pase por el sufrimiento. ¿Sí? No digo que sea fácil, porque incluso yo ahora que me fui 8 meses afuera, uno de mis niños le costó muchísimo al principio, en un lugar nuevo, no hablaba inglés, y yo estaba, ya, pero haz esto, pero no sé qué, pero si quieres... Y de repente me dijo como, mamá, tranquila. Y fue como, ya, estoy poniendo mucho, como él necesita resolver también. Entonces creo que es ir a mirar cuando de repente estamos haciendo de más, ¿sí? Yo siempre digo a los papás cuando llegan a la consulta, es como, podemos pecar de más o de menos, obvio que siempre pecamos de algo, el sobreprotector peca la mayoría de las veces de más. Es como no dejo que mi hijo pase por esos momentos que son incómodos, que son desagradables, que son más expuestos y vulnerables. Y entonces como que les vamos como pavimentando un caminito de algodón de azúcar y en verdad la vida te pega puñete. ¿Sí o no? No sé, la vida te pega golpes y te pega golpes duros y... Y eso yo siento que lo que tú decís, bueno, pasa ahora, pero también yo siento que está marcando una generación de cierta forma, porque en el fondo... eso, la resiliencia al final, como esta capacidad de salir de rebotar en el fondo, bueno, tal como la palabra lo dice, como de salir fortalecido de las adversidades. De repente hay adversidades, porque hay distintos tipos de adversidades, pero de repente cosas chicas y tú ves como cosas que tal vez yo siento que duelen más o son más difíciles de superar que tal vez adolescentes de unos años o de otra generación o de años atrás. ¿Tú qué crees o qué ves, sobre todo ahí con tu libro como adolescencia, cómo nosotros podemos trabajar la frustración de los niños
o adolescentes hoy en día? Primero dejémoslos que se frustren. Ese es el primer consejo. Me estaba acordando mientras hablaba que un paciente llegó diciéndome, no, es que José, esta generación es terrible, la generación de cristal, está súper bien puesto el nombre, yo no le puedo decir nada a nadie. Es como esta sensación de que estamos pisando huevos y que, claro, tenemos mucho miedo al sufrimiento. Entonces, lo primero es permitir que se frustren. La frustración es buena, es parte de la vida. Cuando yo me frustro, después de frustrarme, empiezo a decir, bueno, ¿cómo lo hago distinto? ¿Qué aprendo de esto? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Si no paso por esa frustración, no crezco. Entonces, lo primero es eso, es dejar que se frustren y con uno acompañar esa frustración, más que tratar de quitárselas, que yo creo que como papás tratamos de quitarle las emociones displacenteras a nuestros hijos. Es como, ay, que no tenga pena, ay, que no le dé vergüenza, ay, que... Y es como... Todas las emociones están ahí para algo y nos hacen aprender. Ahora, lo que uno sí puede ayudarlos es ir a mirar con más perspectiva, es ir a reflexionar con ellos, ir a prestarle un poco mente, ¿sí? Como de ya, guatón, qué pena, obvio, demasiado triste, cómo te sentiste, cómo te hubiera gustado que fuera distinto, qué difícil debe ser, ¿qué haríais si fuera distinto? Son conversaciones que no tenemos. En general es como, ya, pero tranquilo, si ya va a pasar, no importa, ya. Vamos a, no sé, comernos algo rico. Claro. Entonces es como darle espacio a eso, darle espacio a la equivocación, darle espacio al dolor, al sufrimiento, a lo que no se habla. Porque en verdad no hablamos de esa parte. Claro. Y una pregunta, porque ahí al tiro pensé también en el bullying, como que también es como, si bien algo tocamos tangencialmente, ¿cuáles son las principales diferencias que tú ves como entre cómo era el bullying antes y cómo es el bullying ahora? A ver, yo creo que el bullying ha existido toda la vida. Lo que pasa es que a nosotros, o por lo menos en mi época, que yo soy más vieja que tú, no le poníamos ese nombre, ¿sí? El bullying existía. Yo creo que hoy día se habla mucho más, hay mucho más conciencia. Creo que los adolescentes también saben cuándo pasa, también dejan de ser testigos. Creo que hoy día hay mucho más conciencia de no ser testigo de ese bullying y ir a hacer algo distinto, lo cual es muy bueno porque hemos avanzado en eso. Pero es brutal, creo que es brutal. Yo creo que el celular no ha ayudado en términos de que pasa más a escondida, es más implícito, a veces se dicen cosas que uno jamás hubiera dicho. Entonces, pasa, pero siempre ha pasado y creo que siempre hay que mirar los dos lados, ¿sí? Creo que hay que mirarse y mirar al otro. Creo que está la persona que hace bullying, está la que recibe, y desde ese lugar creo que todos tenemos que ir a mirar qué está pasando ahí. ¿Y cómo en el fondo tú lo tratarías de cierta forma? Porque en el fondo antes muchas veces cuando el bullying era muy extremo te cambiaban de colegio y tú de cierta forma partías un poco de nuevo. Pero en el fondo ahora con las redes sociales esa alternativa como de partir borrón y cuenta nueva ya no existe, ya no. Es mucho más difícil. De hecho, hace poco una persona de mi equipo me decía que tenía una paciente que estaba sufriendo bullying, la cambiaron de colegio, a un colegio además súper lejos. Igual las personas de su ex colegio le empezaron a decir por redes sociales a sus amigas nuevas todas las cosas que le venían diciendo del colegio. Entonces es muy impactante cómo se perpetúa, incluso con todas las cosas que estamos tratando de hacer. O sea, hoy día en los colegios hay protocolo de bullying, hay protocolo de convivencia, se abren protocolos, hoy día incluso se pueden hacer acciones legales. O sea, hoy día está mucho más protegido, pero dado el alcance que tiene la red social, el alcance, hoy día estamos todos interconectados, mucho más. Entonces es súper difícil. Yo creo que es un trabajo de hormiga, creo que requiere terapia, ayuda profesional, creo que requiere además de un trabajo en conjunto con el colegio o al que cambio o con el colegio en que estoy. Creo que uno no lo puede hacer sola, ¿sí? O sea, creo que es un mega trabajo. Y creo que hay que mover, si uno es papá, uno tiene que mover todos esos hilos, como pedir apoyo en el colegio, ojalá pedir ayuda profesional para uno como papá y para la hija que lo está sufriendo. Entonces, creo que hay que mover muchas cartas porque efectivamente es algo que se perpetúa por la acción de las redes sociales. Y ahí yo te quería preguntar, ¿cuál es el punto que tú dices algo es bullying o no? ¿Por qué te lo pregunto? Por ejemplo, yo en el colegio me decían Torre Gemela, porque yo y una amiga éramos mucho más altas que todas. Entonces, obviamente yo no quería medir 1,75 en primero medio, segundo medio, o sea, pero éramos las dos más altas, no sé, no sé. Y el profesor de gimnasia nos decía, oye, las Torres Gemelas, ya. Yo ahora miro para atrás y claro, a mí obvio que no me gustaba que me dijeran Torres Gemelas, pero bueno, al final era... o pasaban distintas cosas y
Y a mí yo te diría como que me dio mucha fortaleza, porque el fondo sí hubo cosas que me hirieron o comentarios estos, como yo te diría que séptimo y octavo, sobre todo en mujeres, son años difíciles. Lo que decís tú, de repente amigas de antes, empezáis a tener distintos grupos. Pero yo diría que si no hubiese vivido muchas cosas que viví, tampoco sería la persona que soy hoy, porque el fondo empecé a aprender a ser mucho más fiel a mí, a no tratar de agradar tanto, porque el fondo... entonces como que yo ahí digo, ¿cuál es el punto de equilibrio entre que tú decís, oye, de acá para acá en verdad es bullying y de acá para acá... O sea, a ver, yo creo que el bullying es agresión sistemática, ¿sí? Tiene que ser sistemática. Y es agresión, ¿sí? Entonces, ahora, el otro día estaba con una paciente que me leía un testimonio que se acordaba de cuando ella estaba en séptimo, octavo, que su mejor amiga de un día para otro no le habló nunca más. Y la dejó de invitar y le empezó a decir que no estaba en cierto lugar cuando ella le decía que fueran. Entonces me decía, ¿es bullying o es maltrato? ¿O es qué es? ¿Le ponemos nombre o no le ponemos nombre? O sea, la hizo sufrir tremendamente. Y dañó su autoestima, su seguridad por muchos años. O sea, ella hoy día tiene cerca de 23 años y ya sí, ya ha trabajado, pero pasó por lugares muy oscuros. Entonces yo creo que cuando es sistemático, cuando es implícito o explícito y cuando hay una agresión. Ahí es cuando sí, estamos hablando de que es bullying. Es bullying. Oye, chan, chan, chan. Oye, creo que te dice, ¿qué herramientas? Hay una, como que yo siento que ahora todos los jóvenes quieren ser influencers. Bueno, dice, salió un estudio que en el fondo como 50% de los adolescentes querían ser youtubers o influencers o tiktokers. Entonces, yo ahí veo otro desafío, porque en el fondo tú como tiktoker, como influencer, eres exitoso en la medida que tienes engagement, que tienes hartos likes, que en el fondo... Es como que no costara ser influencer. Pero en el fondo como que al tiro hay como un mecanismo de validación, que es lo que en el fondo vas a tratar de buscar desde una edad muy chico también. ¿Qué crees tú que deberíamos hacer nosotros como papás para el fondo que los jóvenes tampoco se sientan, no sientan que su valor vayan en los likes o en la cantidad de seguidores? Difícil. Es difícil, pero creo que tiene que ver con lo que ya hemos hablado, que es como ir a mirar a ese joven adolescente, ir a mirar lo que sí hay, lo que sí tiene, cuáles son sus fortalezas, reflejarles esa fortaleza. Ahora, creo que es difícil o quizás como pensar que el like no les va a influir. O sea, ¿a quién no le gusta un comentario lindo en redes sociales? ¿A quién no le impacta, influye y le cae pésimo un comentario negativo? Sí. O sea, a mí de repente me han llegado comentarios negativos y me quedo mucho rato rumiando y no me gusta y me cuestiono. Entonces, pensar que un adolescente no va a sentir eso, si uno lo siente es obvio que sí. Pero que tu valía no sea el 100% eso, ¿sí? Es como me afecta, pero logro entender que más allá de lo que pasa en el mundo como en la red social, no es lo que me define a mí como persona. Y eso se construye, se va construyendo, y donde más se construye es en el vínculo. Por eso somos factor protector, porque en la medida que hacemos ese vínculo, que conectamos con nuestros hijos, que ellos son capaces de mirarse a través de nosotros en lo que son buenos, va a ir haciendo y criando y quizás ayudando a estos jóvenes a que tengan también esa autoestima más positiva o quizás, no sé si autoestima, pero quizás ese diálogo interno más amable. Claro. Oye, José, se nos está acabando el tiempo y me encantaría que aprovecharais de hablar o decir en el fondo por qué recomiendas el libro, como contar un poco y eso antes de que hagamos el cierre del capítulo. A ver, el libro es una invitación a los papás a conectarse desde un lugar mucho más amable con esta época que se le ha dicho tanto que es difícil, que yo diría que es desafiante, es ir a cambiar un poquito esta narrativa, es ir a entregar un poco más de luz y esperanza también a esta etapa, es ir a enamorarte, conquistar a tu hijo adolescente, y está lleno de algo que les gusta mucho a los padres, está muy concreto, con ayuda específica, con tips le podríamos poner, pero con harto material para ir a decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? Porque hablo de los riesgos adolescentes, ¿ya? No es como tapemos el sol con un dedo. Claro. Hay un capítulo que hablo de los riesgos a los que están enfrentados nuestros hijos adolescentes,
pero no nos quedemos en el miedo, vamos a conectar más con, bueno, cómo voy a acompañar a mi hijo. Y yo siento que es desde lo que pasó en la serie, como esto de podría haber hecho más, quizás ir a mirar como qué puedo hacer hoy día y hacerlo, una invitación a hacerlo y a mostrar que se puede, que no es tan difícil y que nuestros adolescentes tienen un mundo interno en verdad maravilloso. Yo que soy psicóloga adolescente, a mí me impactan. O sea, tienen una capacidad de hablar, de contar, de narrar, que yo creo que uno como papá se lo pierde. Así que es conectar con eso en verdad el libro. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Oye, se nos pasó volando. Ya están todas las librerías. Todas. Bueno, estamos grabando este capítulo desde el futuro, de cierta forma. Sí. Así que ya todavía no está, pero va a estar. Así que Va a ya estar a la venta en todas las librerías. en todas las librerías, en Busca Libre. Y nada, nervios. ¿Estáis nerviosa? Uy, es que uno como que se va, es como el tercer hijo, pues como que uno ya no está tan nerviosa. Claro. Tengo sueltos, estoy muy entregada, creo que va a llegar a la gente que tiene que llegar. Y nada, creo igual es divertido el universo, no sé, pues puso la serie Adolescencia y fue como wow. Claro. Creo que igual es un tema que se está hablando y la gente quiere saber más y los papás también queremos saber más. Así que nada, que vuele alto. Sí, que huele alto, que huele alto. No, yo te juro que estoy histérica. No, o sea, como yo digo, porque tú decís ya no es el tercero, yo digo ya. Yo hablaba ayer con la parte, bueno, con el equipo de marketing de Planeta. Somos amigas de editorial Sí, también. somos Entonces yo les decía, no debería estar nerviosa, pero estoy nerviosa, como... Sí, siempre hay un poquito de nervio. Sí, y por como eso, el- o sea, si es sin nervio no vale. Claro. Sí, pero bueno, pero maravilloso. Muchas gracias, José, por aceptar la invitación. Y a todos, feliz de recibir sus comentarios. Si quieren, tienen alguna inquietud también como de más capítulos asociados a estos temas, también que lo pongan ahí en comentarios. Y bueno, siempre la invitación también a seguirlo. Un 90% de las personas que escuchan el podcast no lo siguen. Así que no seas de esos. Síguelo al tiro. Muy bien. Ya, oye, un abrazo grande y nos vemos en el próximo capítulo.